Ahora sí, ya estamos presentando al politólogo Aurelio Argañarás. Después fueron campo afuera. Su columna de los sábados, hoy titulada Con esas cosas empiezan a vaciarnos las estrellas. La oscuridad y el tiempo perdido. Hola Aurelio, ¿me escuchás? Sí, la oscuridad y el día menos pensado. Y el día menos pensado. Ahí estamos, corregimos Aurelio, sí. La oscuridad y el día menos pensado. ¿Comenzamos, Aurelio? Bien, comenzamos. Bueno, creo que la primera parte del título sí. No requiere mayor explicación. Los argentinos estamos viviendo con una gran ansiedad y con una gran angustia un momento muy oscuro de la vida nacional, con una enorme incertidumbre acerca de cómo va a desembocar este proceso, tanto en lo económico como en lo político como en lo institucional. Se habla hoy en día prácticamente sin tapujos sobre la posible renuncia del presidente de la República. En los cimenteros políticos, la oposición lo plantea abiertamente. Acabo de ver hace un rato una declaración de Elisa Carrió en ese sentido, planteando, por supuesto, lo que seguramente va a ser la interpretación que dé Juntos por el Cambio y el bloque oligárquico. Si ocurriera tal cosa, se trataría de un golpe de Estado de la vicepresidente sobre el presidente de la República. Nadie plantearía, por supuesto que la doctora Carrió tampoco lo plantea, que hay un golpe de mercado en curso. Claro, así es, sí. Y que ese es el fenómeno más destacado de los últimos días, de los últimos 15 días. Sabemos perfectamente que no hay razones naturales, digamos, razones de oferta y demanda, razones de mercado, que expliquen la escalada del dólar blue, del contado con liqui y de las otras variantes de dólar financiero, en un cuadro en el cual además el dólar oficial, sí, que es el que realmente tiene significado en el curso de la economía, bueno, está quieto con la actualización prevista por las autoridades económicas, que es una autorización muy gradual. Y mientras tanto se oscurece el hecho que nunca ha habido una preocupación periodística de la gran prensa, que es una prensa venal y partidaria. Nunca ha habido una preocupación por hacer llegar a la sociedad argentina, inclusive lo vimos un intento en sentido contrario cuando recién llegó el gobierno de Macri, y se sostenía que el dólar blue era el determinante de los precios, una claro, cuestión absolutamente falsa y mentirosa, conscientemente mentirosa además, porque digamos, ningún economista mínimamente informado, sea de la posición que sea, desconoce que, como se decía en algunos comentarios en estos días, mientras por día el dólar oficial mueve 1.000 millones, el dólar blue mueve 3 millones. Claro. O sea, el 0,3%, el 3 por 1000 del movimiento del dólar,
es el famoso dólar blue, o dólar ilegal, para llamarle con más como corresponde, precisión, sí, como corresponde, sí, claro. Pero los actores económicos, o sea, el poder económico concentrado está obrando como si la economía estuviera desbocada y se justificara en consecuencia una remarcación, por ejemplo, de los alimentos que según algunas informaciones estaría en la primera quincena de julio en el orden del 8,5. claro. Algo que no tiene ninguna justificación de ningún tipo. De modo que si hay un intento de desestabilización del gobierno actual, precisamente en el momento en que en los últimos 15 días hemos vuelto a ver un restablecimiento del diálogo entre las tres figuras principales del Frente de Todos, es por razones estrictamente conspirativas. Se está intentando acorralar al gobierno y ponerlo de rodillas ante el poder económico, impidiendo del modo que sea, tratando de impedir del modo que sea que esta especie de respiro en la lucha interna al Frente de Todos o de aquietamiento pueda dar lugar a una recomposición del poder, cosa que bueno, obviamente no ha ocurrido. Tampoco vamos a nosotros a fantasear con un poder fuerte que en realidad es inexistente. El Frente de Todos no solamente ganó, después de haber ganado por un margen apabullante las PASO, sabemos que triunfó con un margen mucho más estrecho en las elecciones presidenciales, que el Juntos por el Cambio, o como se llamar en ese momento, logró recuperar un 40% de votación, y que en consecuencia tuvimos desde el primer momento una situación institucionalmente frágil, con dificultades para imponer mayorías en las cámaras, y bueno, y en una situación que, digamos, ya con los solos efectos de la debacle que había generado el gobierno de Macri era complicada, y que se agravó extraordinariamente después al desatarse la pandemia del coronavirus, y recientemente con la guerra de Ucrania. Claro, sí, sí, sí. Bueno, en ese cuadro yo creo que se puede situar un momento que desató las internas o el internismo en el Frente de Todos, que son las elecciones del 12 de septiembre. Las PASO del 12 de septiembre, que, bueno, creo que no hace falta recordar, pero el gobierno sufrió una derrota electoral a manos de Juntos por el Cambio, inició un cuestionamiento de lo que se estaba haciendo, primero bajo la forma de el planteo que creo que vos recordarás, María Inés, de que lo que había fallado era no ponerle platita en el bolsillo a la gente, Sí, sí, sí. y que había que corregir esa situación, en una interpretación puramente económica del fenómeno electoral que nunca compartí, no porque no considere que la gente, que digamos que el pueblo argentino
está pasando momentos sumamente difíciles en el sentido de la situación social, sino porque creo que lo determinante fue el fenómeno de la pandemia. Yo lo analicé en una nota que tiene plena vigencia todavía, que se llama Los orígenes de derrota del 12 de septiembre, una nota escrita, un trabajo escrito que se puede ubicar en mi sitio, y que lo planteé como un fenómeno, la manifestación en la Argentina de lo que cualquiera puede advertir que fue un fenómeno global de derrota de los oficialismos y de debilitamiento de los oficialismos prácticamente en todo el mundo, generada por los padecimientos que acompañaron la pandemia y por la debilidad que la pandemia puso de manifiesto en los vínculos entre la sociedad real y los sistemas políticos y partidarios. Yo en esa nota recuerdo que en los primeros 2 años de la década del 50 del siglo pasado, la Argentina sufrió una de las sequías más feroces de su historia agraria. Hubo que acudir al pan de centeno, menguaron las exportaciones de cereales argentinas, y sin embargo General Perón ganó holgadamente las elecciones del año 52, porque el vínculo que había construido el peronismo con las grandes masas en esa época no podía ser puesto en cuestión por una situación de crisis cuya naturaleza era la de un fenómeno natural. A nadie se le ocurría culpabilizar a Perón de que no lloviera. Y del mismo modo, en una situación en la cual hubiésemos tenido un sólido vínculo del pueblo argentino con el movimiento nacional, en la época de la pandemia, en realidad hubiera prevalecido el reconocimiento a que el gobierno nacional hizo durante la pandemia, como incluso desde el punto de vista de las verbalizaciones se sigue reconociendo, pero creo que se sigue reconociendo de una manera literal pero no sentida. Hizo todo lo posible por encarar ese momento, aliviando al país del padecimiento con el máximo de recursos de que se podía disponer en una situación como la que heredamos después de los 4 años de la plaga de Egipto de Macri. Pero la derrota electoral del 12 de septiembre fue una cachetada en la cara de la coalición que gobierna y comenzó a mostrar o a poner de manifiesto fisuras internas, reclamos de cuentas, autocuestionamientos acerca de las políticas, sobre todo porque por esto de haberle dado a los resultados una interpretación economicista. Y eso se agravó después cuando se termina de sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en términos que no eran óptimos, porque no existen términos ópticos en una negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero que tampoco eran de ninguna manera condicionamientos económicos, digamos, que nos implicaran, que nos embarcaran en un retroceso económico, sino que inclusive, como todo el mundo que maneja información económica reconoce, no impidieron que el país tuviera
recuperando su producción económica, obteniendo mejores resultados, aunque sin que eso se expresara en una recuperación del poder adquisitivo de la población, que claro, si uno lo juzga con la mentalidad fría de los economistas, puede considerar que está ocurriendo, aunque ocurra con mucha lentitud. Ahora, si uno lo juzga con los ojos, digamos, con los ojos de los hambrientos, evidentemente la recuperación del poder adquisitivo perdido durante el periodo de Macri debería ser y necesita ser más acelerada. Ahora, al desatarse un internismo dentro del Frente de Todos y mostrar la coalición una debilidad mayor de la que ya tenía, creo que digamos, esa situación ha impulsado al poder económico concentrado a duplicar su ofensiva, a hacer todo lo posible por desestabilizar al gobierno, por impedirle que pueda recuperar el oxígeno, y tratar de imponerle una política acorde con los intereses del poder económico concentrado. Esto nos ha llevado a una situación donde potencialmente creo que estamos en una situación donde podría desatarse una situación de enfrentamiento social extremo. Nos preguntaba Aurelio, discúlpame, un oyente que tenemos que sigue tus columnas, si se está dando una situación parecida como lo que ocurrió en Brasil con respecto a Dilma Rousseff y Lula da Silva. Nos pregunta yo diría que no, María Inés, porque sí. El Brasil no tuvo un proceso de destrucción económica durante el gobierno de Lula y Dilma como el que hemos visto en la Argentina. Primero por las políticas de Macri y después por las dificultades extraordinarias que ha tenido que enfrentar el gobierno actual con la pandemia y con la guerra de Ucrania. Se dice, y creo que ese mensaje oscurece un poco el carácter de la coyuntura, se ha difundido mucho el mensaje optimista de que la guerra de Ucrania genera posibilidades extraordinarias al país por la suba de los productos agropecuarios, pero se soslaya con eso el problema de que al mismo tiempo se han incrementado terriblemente los costos de la energía, y el país no ha logrado todavía concretar la famosa obra del gasoducto que transportaría el gas de Vaca Muerta, y en consecuencia sigue siendo un país que necesita importar volúmenes muy grandes de gas. Claro, y bueno, y ahora de gasoil. Entonces, allí hay una cuestión relacionada con los tiempos, ¿no? Con los tiempos de desarrollo de los proyectos, que hacen que en realidad los efectos inmediatos del conflicto de Ucrania sean jodidos para el país. Claro. Y bueno, y lo que podamos ver es que si el conflicto se prolonga y lográramos resolver rápidamente el tema del gasoducto, cosa que no puede ocurrir en términos de meses, ¿no?
El gasoducto no puede estar terminado en meses. Sí puede estar terminado quizás en un año o un poco más, pero no va a estar terminado en meses. Entonces, el problema coyuntural del gasto de divisas en la importación de gas y gasoil es un problema que ha agravado la situación del país. Y lo mismo creo que ocurre con el tema que también de otro producto encarecido, que son los fertilizantes. Pero lo fundamental creo que no está en el orden de la producción económica, de lo presupuestario, del manejo de los recursos, sino en el hecho de que porque el golpe de mercado, si fuera, no es un producto del desenvolvimiento económico. El golpe de mercado que estamos viendo es el fruto de una acción consciente y deliberada de los sectores de poder para apoderarse del gobierno, volteándolo o poniéndolo de rodillas. De alguna manera el hecho mismo de que la nueva ministra de Economía, como se ha dicho con razón en estos días, haya privilegiado en sus exposiciones iniciales la tarea de calmar al mercado, muestra a un gobierno que está en una situación donde siente que debe defenderse, está a la defensiva, está buscando reconstruir su poder, un poder que creo que ha sido dañado en buena medida por las internas partidarias, y en otro porcentaje, podríamos decir así, por la incidencia que tienen los factores reales de la política global y del desenvolvimiento interno. Pero no hay ninguna razón económica para que veamos la carrera de precios que está desatándose, los fenómenos parciales de desabastecimiento y el avance enloquecido del dólar blue. Allí hay una acción deliberada de los grandes núcleos de poder económico. No hay ninguna razón, por ejemplo, para que para que la Argentina haya faltantes de aceite, cuando somos uno de los grandes productores del mundo. Lo único que explica ese tipo de fenómenos son fenómenos especulativos e intencionalidades políticas. Ya lo hemos visto, estos fenómenos lo vimos durante el gobierno de Alfonsín. Alfonsín fue derrotado por un golpe de mercado que se conformó y se llevó adelante para poner de rodillas y derrotar a Alfonsín, y para avisarle a Menem que no se le ocurriera enfrentar los intereses del poder económico dominante del país. Entonces estamos ante una situación así. Ahora, esto contra lo que me parece está en los cálculos limitados del avance oligárquico imperialista que estamos presenciando, esto puede desatar una reacción popular. Estamos viendo algunos indicios, algunos indicios. Está bien, uno puede hacer mil comentarios peyorativos acerca del hecho de que la CGT hable de una movilización para el 17 de agosto, o sea, dándose un plazo de un mes y días. Y evidentemente la fuerza de los movimientos sociales es una fuerza muy limitada para que pueda hacer sentir al poder económico la presencia del pueblo
poniéndole freno, que es lo que creo yo que es necesario, pero no me animo, no tengo ninguna fundamentación para pronosticarlo como algo que va a ocurrir. Creo que es posible que ocurra, y que si ocurra, vamos a estar, y de allí el título, vamos a estar en el día menos pensado. Así es. Sí. Vamos a estar en un momento en el cual a este poder económico ensoberbecido, porque cuenta, además de poder económico, cuenta con la Corte Suprema, cuenta con el sistema mediático, si cuenta con la debilidad de la coalición gobernante, bueno, no están pendientes de lo que hace Cristina, de lo que hace Alberto, de lo que hace Batakis, y digamos, ignorando que hay un actor que está dormido, pero que puede despertarse. Y que puede despertarse porque no estoy hablando del cordobazo, estoy hablando de que puede despertarse porque está siendo agredido en sus condiciones más elementales y cotidianas de vida. Yo no me parece razonable pensar que la población del país va a asistir impávida y mirando al techo y silbando bajito a esta locura devastadora de los ingresos populares, que significa que los alimentos aumenten un 8,5% en 15 días. Claro. Raúl me dice, antes que cierre, Raúl me dice que lo que se busca, lo que me dice porque hacía la comparación recién, se busca una condena contra Cristina Kirchner, que la encarcele y la inhabilite, dice, para ejercer cargos públicos, y por el otro lado, que buscan una salida anticipada o un golpe contra Alberto Fernández. Por eso traza el paralelo con Brasil, me aclara acá. Bueno, pero lo que pasa es que si se concretara una renuncia de Alberto Fernández, Cristina ocuparía la presidencia del país. La condena de Cristina en tribunales no es algo que se pueda determinar en los plazos en que se está desarrollando la crisis. Si la crisis tuviera un ritmo lento, ¿no?, de reposado y tranquilo, bueno, puede ser que los tribunales que juzgan el tema de vialidad, que son los que llegaran, que además no la tienen todas consigo, porque inclusive los informes de los peritos más bien apuntan a un juicio fallido, porque forma parte de los juicios que fueron armados, a un juicio fallido que va a terminar muy posiblemente en una exhibición. Claro. El poder judicial sabemos cómo está jugando, pero tampoco estamos ante una situación extremadamente caprichosa donde se pueda manipular todo indiscriminadamente. Si no, ya Cristina hubiera sido condenada. Claro. Y sin embargo hemos visto uno tras otro cómo se caían los juicios porque no tienen sustento. Pero yo no estoy, porque sería imposible, planteándome cómo se puede desarrollar una crisis institucional. Eso no es previsible. La forma concreta que puede asumir una crisis institucional no es algo que uno pueda, como si fuese un guión de una película, escribir de antemano.
yo no me metería nunca en ese terreno porque simplemente no soy adivino. Claro. Pero digamos, lo que sí se puede ver es que el poder económico está tensando peligrosamente la cuerda y puede generar una reacción del pueblo argentino a través de las organizaciones de las cuales el pueblo argentino dispone, que son el movimiento obrero, las fuerzas populares que están confundidas, están desorientadas, pero no están muertas, y pueden asumir un rol activo en la defensa del interés popular. Eso puede ocurrir. Uh-huh. Lo que es difícil imaginarse es que esto genere por sí solo, sin un desenlace, sin una crisis más profunda todavía que la que estamos viviendo en este momento, encuentre una salida. ¿Me explico con eso, Marínez? Sí, como tocar fondo. Claro, sí. Esto no puede permanecer uh-huh. sin resolución un largo tiempo, porque es una situación ya de por sí agónica. Es una situación que la estamos viviendo todos como una situación agónica. En este momento, con la diferencia a favor del campo popular, por precaria que sea esa diferencia, de que hay diálogo entre las tres cabezas del Frente de Todos, no hay un enfrentamiento abierto entre las figuras que presiden el Frente de Todos. Pero eso evidentemente no es suficiente para frenar la embestida del poder económico concentrado. Al contrario, de alguna manera la ha incrementado. La ha incrementado porque mientras el programa de la ministra Batakis no tiene grandes diferencias con lo que venía haciendo Guzmán, y le están haciendo a Batakis lo que no le hacían a Guzmán. Entonces la finalidad evidentemente es política, es impedir que este nuevo ministerio, esta nueva conducción de la economía pueda afianzarse, contar con respaldo político y sostener una línea que tampoco puede ser en estas condiciones la línea de la moderación. Yo ya me expresé hace un tiempo en una columna dentro de la radio sobre el tema del salario universal, pero digamos, bajo la forma que sea, bajo la forma del salario básico universal o bajo la forma de una resolución por decreto que eleve los salarios mínimos, evidentemente alguna clase de respuesta se le va a imponer al gobierno, choque o no choque, sea tolerada o no sea tolerada y lleve a la ruptura por el Fondo Monetario Internacional. Que ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Que bueno, hay pautas que ya se firmaron, entonces es como que es difícil salir de ahí. Es difícil salir de ahí, sí. Marina, pero claro, no es imposible, claro. No es imposible si en realidad el cumplimiento estricto con las condiciones del Fondo Monetario impide consolidar el Frente Popular, impide la unión, claro, y sí. y el sostenimiento vigoroso de una fuerza popular. Sin duda. Esa no puede dejar de ser sino la prioridad, claro, del Frente de Todos, a menos que el Frente de Todos se quiera suicidar. Claro, seguro. Bueno, Aurelio, ¿crees que vamos cerrando? Vamos cerrando. Bueno. Creo que deja la columna más interrogante que respuesta, pero es porque la situación, no, salvo que uno tuviera la bola de cristal, no permite decir esto va a desembocar así. Claro.
Pero estamos en zona de conflicto y el conflicto va a tener una resolución, y una de las resoluciones posibles es que emerja una voluntad defensiva del pueblo argentino. Sí. Ojalá sea eso lo que ocurra. Gracias, Aurelio, un abrazo. Hasta el sábado que viene, Marina, gracias a ustedes. La pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capitán.